mejor aquí nosotros tenemos un montón de categorías raciales, blanquito, café con leche, triqueñito y todo lo demás, y hay gente que se autoidentifica como blanca en Puerto Rico y nosotros dentro de nuestra idiosincrasia racial lo podemos entender, pero una vez tú cruzas el charco, ya no te están viendo como el blanquito, que tiene que ver con cómo nos tratan. Y Puerto Rico es una colonia y no nos tratan como ciudadanos estadounidenses de primera categoría. Así que si no nos están tratando así, y ya ha quedado requete comprobado con cuando nos tiraron el papel toalla y con todas las cosas que nos pasan diariamente, ¿no? La misma incertidumbre que tenemos hoy día, que estamos sobreviviendo una pandemia porque no sabemos si colapsa el sistema de salud, porque dependemos de que nos envíen los kits para hacer la prueba o las mascarillas o lo que sea, ¿no? No nos están viendo como un pueblo blanco, y blanco de una forma política que significa gente que tiene los derechos y los accesos y los privilegios que otra gente no tiene. Mi tío, un hombre visiblemente negro, estudiaba en la UPI en Río Piedras y en algunas oportunidades lo detenían pensando que era un preso, una persona encarcelada de oso blanco por la ropa que tenía, por el afro, etc. En la escuela, por ejemplo, que amigos y amiguitas me decían, Bárbara, tú eres negra, pero eres inteligente, tú eres negra, pero eres mi amiguita. Ese tipo de cosas que uno no va entendiendo de pequeña, pero sabes que te están viendo como alguien diferente. Hablando con mi mamá y mi historia, o sea, de mi abuela paterna, y pues me cuenta que al principio su relación fue complicada porque ella no quería, no aceptaba que mi mamá fuera negra. Mi abuela es una mujer, es chiquita y eso, pero ella es blanca. Cuando tenía como unos 5 o 6 años, que nos regalaban Barbies en Navidad, yo no quería Barbie blanca, porque yo decía que esas Barbies no se parecían a mí. Así que las Barbies que yo quería eran Barbies negras. ¿Qué pasa? Que eso para ese tiempo era bien difícil conseguir unas Barbies negras y yo las quería solamente negras, pero aún así yo no sé qué ella hizo, de qué manera ella habló con los reyes y con Santa, pero siempre me las conseguía. La educación que reciben los puertorriqueños o caribeños que viven en Puerto Rico y que van a nuestras escuelas, en términos de historia, es una historia incompleta. Y pienso que también es una historia que la escribió a su favor, ¿verdad? ¿Verdad? Porque muchas veces la gente piensa que la historia de las personas negras aquí en Puerto Rico comienza con la esclavitud y nunca se le enseña a ese niño, esa niña o ese niñe que antes de que estas personas fueran capturadas y fueran secuestradas y traídas al Caribe eran personas, eran humanos, eran reyes, reinas, guerreros, guerreras, eran matriarcas, eran sacerdotisas. Entonces esas son cosas que se obvian, se les niega esa historia a quienes están aprendiendo porque ni tan siquiera salen los libros. Nos encasilla al periodo y al proceso tan terrible, ¿verdad?, de la esclavitud. Siempre se nos presenta, ¿verdad?, todavía con cadenas, cabizbajos, no se presentan necesariamente las aportaciones, toda la sabiduría que hay en tantos aspectos y sectores de lo que han ofrecido los afrodescendientes. Yo creo que uno de los espacios o de los sistemas donde mayor se manifiesta en Puerto Rico es racismo. Siempre se ve siempre se toca como el tema como si somos la mezcla de 3 razas, y detrás de ese cuento, bueno, pues es que se niega que existe el racismo aquí en Puerto Rico. Entonces, en los textos, o sea, tú ves las imágenes está el blanco, el negro y el taíno, y siempre el blanco está en una posición de dominación, y el negro y el taíno están atrás. O sea, son unas imágenes que en el subconsciente se quedan, y así es que se promueve el racismo. Llevamos 500 años o más de 500 años colonizados. O sea, sabemos primero los españoles y ahora los gringos, los americanos. Entonces, para tú colonizar a un grupo de personas, una población, tú tienes que crear un sentido de inferioridad racial
Por eso se crearon las razas, para tú crear un sistema de dominio, ¿no? ¿Quién domina a quién? Y en Estados Unidos no nos ven como blancos. Cuando yo voy a Estados Unidos, a mí no me tratan como blanca. El hombre, que obviamente desconoce que Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos, empezó a criticarla por llevar una camiseta de la bandera de Puerto Rico. Los resultados del censo en Puerto Rico, que en el 2000 un 80% aproximadamente de la población se dijo que eran blancos sin ninguna mezcla y solamente un 10% se dijeron negros. Eso fue en el 2000 y cuando uno sale a la calle esa no es la realidad que uno ve. Ya después de ahí, 10 años más tarde, el censo refleja que un 76% de los puertorriqueños se declaran blancos sin ninguna mezcla y un 12% se declaran negros. Sí hubo un cambio, aunque leve, pero sí hubo un cambio. Así que a partir de esos números se crea, el colectivo ILE crea lo que es África en mi piel, África en mi ser. Si no lo llevas en la piel, lo llevas en el ser. Y es una jornada como de 3 a 6 meses, dependiendo del ritmo del grupo, para mujeres en un ambiente, ¿verdad?, comunitario, de manera que a través de experiencias, talleres, procesos, se trabaja en la identidad racial saludable, ¿verdad?, como puertorriqueñas que somos. Decidimos entonces lanzar una campaña mediática y de alcance comunitario que entonces exhortara a las personas para que marquen que son afrodescendientes, ¿verdad? Y que esos números reflejen lo que realmente somos como puertorriqueños. La campaña del censo que está llevando a cabo el colectivo ILE para este año se llama De cara al censo 2020. Una de las metas es que ese número de personas que se marcan negro suba, y ese % de personas que se marcan blancos sin ninguna mezcla baje. La iniciativa comenzó por una necesidad. El censo fue impuesto en Puerto Rico y por 50 años no habíamos contestado a la pregunta de raza. De repente, en el 2000 nos surge un censo impuesto de los Estados Unidos y el censo no solo nos impone, no solo es una imposición política, sino que también nos impone la definición de lo que es raza. Nos impone unas etiquetas extrañas a nuestra realidad. La imposición de la pregunta raza sin haberlo discutido en Puerto Rico. Como si lo que es real para los Estados Unidos es real para Puerto Rico. La idea de que las preguntas sobre raza son genéricas, que los Estados Unidos tienen la definición de lo que es raza. El no contemplar el racismo criollo nos lleva a que la gente se sienta confundida en el censo. Yo creo que lo que ha llevado a que Puerto Rico se considere un país blanco, ¿verdad?, de acuerdo a los censos que hemos tenido. Primero que, si mal no recuerdo, para los 80, estaba Romero Barceló en la gobernación en Puerto Rico, y ahí pues llega el censo con las mismas categorías de Estados Unidos y no se peleó, ¿verdad?, o no se discutió. Estas categorías no tienen que ver con este país, con este archipiélago. Claro, a las personas con una ideología estadista no le conviene discutir el asunto racial, ¿verdad? La estadidad en Puerto Rico es una estadidad que se parece a lo blanco. Entonces, a Romero no le importaba, ¿verdad?, que apareciera trigueñito o quemadito, no hace falta, ¿verdad? Porque es importante que Estados Unidos nos vea, que el Congreso, que sería en última instancia quien tome la decisión sobre nuestro estatus político, que nos vea como un país blanco. ¿Y qué pasa cuando tú piensas que es un país blanco? Pues no tienes problema de lo que se asocia con la negritud, que es la violencia, la pobreza, etc. El colectivo ILE se inicia en el 92 en Estados Unidos, luego llega a Puerto Rico en el 97 y se llamaba Institute for Latino Empowerment. Así que se quedó el acrónimo, pero se convirtió en ILE, que significa casa u hogar en Yoruba. Colectivo ILE es una organización que hace trabajo antirracista, no se disculpa para hacerlo. Colectivo ILE trabaja mayormente con mujeres, no porque lo decidiéramos así, sino porque las mujeres han sido las que mayormente asisten
a nuestros procesos. Cuando venimos acá, obviamente, pues tenemos que tener un periodo de transición, de observar lo que está pasando aquí, y nos dimos cuenta, obviamente, de que había negación sobre el racismo, que se hablaba de racismo casi a puerta cerrada, que la gente a veces ni decía algo como antirracismo. Los cambios que podríamos incorporar es, primero, reconocer que existe el racismo en Puerto Rico, manifestar, decir cómo es que se manifiesta, ¿verdad? Si hablamos de una sola historia, nos estamos perdiendo de otro resto de historias que son importantes. Hay un libro que se llama Arrancando mitos de raíz, la guía para una enseñanza antirracista en Puerto Rico, y fue un trabajo interdisciplinario de algunas compañeras de Colectivo ILEE, que hicieron trabajos en escuelas en Puerto Rico, particularmente Sidra, no recuerdo qué otros pueblos, y ellas identificaron 5 mitos que hay con respecto a la gente negra, y son 5 mitos que sacaron de las entrevistas con niños y niñas negras en esas escuelas y con los maestros y maestras, y no sabían cómo atender el tema de la raza. Hay gente que dice, bueno, no hablemos de raza porque somos una única raza, la raza humana, pero en la medida en que somos tratados diferentes, no queda inoperante el uso de la raza, y hablar de raza de una forma política, no biológica, porque lo que te diferencia a ti de mí es muy poquito genéticamente, ¿verdad? Pero no nos vemos iguales. El 5 de julio de 2019 salió al aire el primer programa de Negras. El propósito principal del programa es lograr una identidad racial saludable y que las mujeres negras o afrodescendientes puedan compartir sus saberes, sus conocimientos afrodiversos a la radioaudiencia que no... Mira, si tú te pones a pensar, la única razón por la cual está la pregunta del censo de raza en el censo es porque existió la esclavitud, es porque existe el racismo, es porque todavía lo vivimos. La pregunta sobre raza es súper importante para establecer patrones de discriminación. Para poder decir estadísticamente quién está mejor en una sociedad y quién está peor en una sociedad a base de raza. El racismo como quiera existe. O sea que no te están preguntando, tú eres blanco porque es tu color de piel, ni te están preguntando, tú eres negro por el color de piel, te están preguntando en un esquema racial, en una construcción racial, tú eres parte del grupo dominante o del grupo inferiorizado por la sociedad. Lo más importante con el censo es poder demostrar las inequidades, donde el sistema nos está fallando a las personas evidentemente negras, en la falta de acceso a oportunidades, servicios educativos, servicios de salud, acceso a oportunidades de empleo, nuestra seguridad económica, cuán empobrecidos están los negros y las negras en Puerto Rico. Como dice María Reinat, esto requiere una contestación, ¿verdad?, política, no partidista, pero política, para hacernos justicia a nosotros en Puerto Rico.